Muy buenas tardes a quienes nos escuchan y nos siguen desde América Latina. Muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa. Sean bienvenidos a este taller sobre modelos autocráticos del Estado, autoritarios del Estado, que compartimos y organizamos de modo conjunto Gobierno y Análisis Político y el Instituto Hannah Arendt. Hoy vamos a tener una tarde de lujo. Vamos a estar con uno de nuestros co-coordinadores, que es el doctor Armando Chaguaceda, quien nos va a estar hablando sobre autocracia y globalización. El doctor Armando Chaguaceda es licenciado en Historia por el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en La Habana, licenciado de La Habana, máster en Ciencias Políticas por dicha universidad y doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Es investigador de Gobierno y Análisis Político y ha ejercido la docencia en el Instituto Superior Enrique José Barona, la Universidad de La Habana, y desde el 2009 ha sido profesor en la Universidad de Veracruz, la Universidad Iberoamericana y también la Universidad de Guanajuato. Además ha sido profesor visitante en importantes universidades como la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Girona, la Universidad de la Sorbona Nueva, y además es parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luego, además tengo que destacar que se ha especializado en los estudios de las autocracias, tanto a nivel latinoamericano y en particular en Rusia, que es una de sus grandes pasiones. Además, sus obras están presentes en importantes textos, ya sea compilaciones, artículos científicos en distintos repositorios documentales. Yo, sin más, Armando, te doy la bienvenida a Instar, que es tu casa, y bueno, y es un gusto escucharte. Bueno, gracias, Leonardo. Les pido, bueno, hoy vamos a tener una clase un poco atípica. Les pido disculpas porque normalmente a veces demoramos mucho tiempo. Yo hoy no tengo tanto tiempo. Voy a hacer una presentación un poco más concentrada y después tenemos un espacio de debate quizás más acotado. Podré estar solo una hora en total hoy, pero quiero que lo aprovechemos mucho y sobre todo creo que todas y todos tienen, o buena parte de ustedes, mis contactos para cualquier duda, sugerencia, para compartirles también la presentación y otra bibliografía. O sea, a ver, lo que quiero hablar hoy es de autocratización y globalización, autocracias y globalización. Voy a comenzar por una idea fuerza, una idea general, y después voy a pasar a una presentación que creo que sintetiza la teoría y la aterriza en casos específicos. Lo primero es que la idea fuerza es que la historia de la humanidad ha sido una historia en términos de disputa de órdenes políticos, una historia de muy larga duración de disputa entre órdenes políticos donde el poder se concentra, se ejerce arbitrariamente, sin frenos y contrapesos y a menudo abusando de la ley o contra ella y por supuesto sin ninguna posibilidad de rendición de cuentas de los ciudadanos, más bien de los considerados súbditos, versus otra forma en la cual la gente participa en la conformación, el control y la ejecución del poder. Eso que llamamos por un lado autocracia y por otro lado democracia y que toma ropajes distintos, ha sido la historia de la humanidad. Es decir, es falso, es empíricamente falso y tiene enormes consecuencias normativas. Suponer que los seres humanos venimos programados para uno o para otra. Venimos programados para las dos. Está en nuestros ADN sociales, culturales, es decir, somos tan proclives a la tiranía como a la república. Entonces, eso es lo primero que quiero dejar y podremos discutir muchísimo sobre esto en otro momento. Entonces, en ese sentido, yo quiero compartir una presentación que de alguna manera trata de poner, díganme ustedes si la logran visualizar. Sí, sí se ve, Armando. Perfecto, perfecto. Bueno, esta presentación trata de, por un lado, articular el fenómeno a escala teórica, insisto, en una dimensión empírica. En segundo lugar, poner el foco en la región latinoamericana, que es donde estamos acá todas y todos. Sé que hay personas de México, Venezuela, Cuba, otros países. Y tratar de identificar un conjunto de dimensiones en que se da este fenómeno de la cooperación autocrática y la resistencia. Entonces, la globalización, vamos a entenderla hoy como regionalización, como globalización aterrizada en la región latinoamericana. El fenómeno del autoritarismo vamos a entenderlo como cooperación autocrática y dentro de eso vamos a ver una serie de actores, dimensiones y resistencia.
Quiero muy rápidamente presentar 4 ideas de esta presentación. Primero, conceptualizar el fenómeno de qué es cuando hablamos de cooperación autocrática. Segundo, explicar el estado de esta cooperación autocrática en Latinoamérica a partir de 2 casos de estudio. Fíjense que no tomé Cuba por 2 razones. Primero, porque sé que la mayor parte de las participantes y los participantes son cubanos, pero quiero salir un poco de lo que vemos siempre para ver otros casos, ¿no? Pero voy a tomar 2 casos relevantes también para las y los cubanos, que son Rusia y Venezuela. Un tercer momento es ilustrar el impacto de esta cooperación y de estas narrativas en la academia regional. ¿Por qué razón? Porque buena parte de ustedes, de nosotras, de nosotros, somos académicas, académicos, intelectuales. Y lo último, quizás más a grandes rasgos, proponer formas de resistir el fenómeno, que también es un poco a grandes rasgos porque básicamente lo que hacen en sus espacios de medios, de sociedad civil, de ciudadanía, anticipa ya lo que voy a decir. Aquí hay un grupo de conceptos clave. Primero, que un actor autocrático esté en la sociedad civil, esté en el Estado, esté en los partidos políticos, no solamente un actor autocrático puede ser un Estado, es aquel que concibe y ejerce el poder político de modo arbitrario y o represivo. No siempre lo represivo es arbitrario, a veces lo represivo es represivo, pero está basado en la ley, pero muchas veces se violenta la ley o se hace fuera de la ley el acto de la represión. Y que se caracteriza, por lo menos en la modernidad, por 2 fenómenos fundamentales. Los actores autocráticos, básicamente los estados, pero no solo los estados, restringen el espacio cívico para la incidencia pública, es decir, impiden que otras y otros hagan incidencia en el espacio público para llevar reclamos y derechos. Y segundo, en el espacio más acotado, ahí sí, de las instituciones del poder estatal, acotan también, reprimen la participación política para seleccionar el gobierno. O sea, por tanto, un actor autocrático, aunque aquí vamos a hablar sobre todo de estados y de élites estatales y de poderes autoritarios, puede ser también un actor autocrático dentro de un movimiento social, dentro de una red de organizaciones sociales y dentro de la academia misma. Segundo concepto es que la cooperación autocrática es aquella que relaciona recursos y metas de dos o más actores políticos, autoritarios, y que abarca diferentes dimensiones. O sea, los autoritarios, sean estados, sean partidos, sean movimientos, o incluso sean entre sí estados, partidos y movimientos, cooperan para compartir recursos, para alcanzar metas comunes, pero no solo en la dimensión pragmática, sino solo se prestan armas, se comercian, se financian, sino también se ayudan a la difusión como vamos a ver hoy, de la propaganda y la desinformación. Hay un tercer concepto, que acá lo hemos mencionado anteriormente, que es el concepto del iliberalismo, que para pensar fuera de la caja de la Guerra Fría, en la Guerra Fría nos enseñaron que la disputa era comunismo-capitalismo. En el caso del mundo posterior a la Guerra Fría, así como la democracia liberal se globaliza, obviamente según las características de cada contexto se adapta, también se hibridan, se mezclan diferentes formas de poder autoritario en la ideología. Y por tanto aparece una ideología iliberal, que es la réplica a esa pretendida hegemonía de la democracia liberal, que se hace universal, que se globaliza, es también la difusión de formas iliberales con distintas fuentes, confesionales, militares tradicionales, de partido único, etc. Aquí, por tanto, hay un cuarto concepto, que es el concepto de... Chagua, estás pasando no estás pasando las diapositivas, ¿eh? No, no estoy pasando, estoy en la primera todavía. Ya. Estoy en la primera. Se ve la diapositiva con conceptos claves, ¿verdad? Se ve la que tenemos compartida, que tiene 5 A, B, C y D y E, ¿verdad? Estás en la primera, Latinoamérica, en el título. Bueno, pues algo pasó que va con retraso porque supuestamente yo pasé y estoy en conceptos clave. Toca la columna aquí a tu izquierda. O sea, donde están las 1, 2, 3, 4, donde están enumeradas las diapositivas, ahí. Y párate sobre la que estás. A ver, ahora. No. Ahora sí. Ahora sí se ve. Sí. Bueno, estoy en los conceptos clave. ¿Se ven ahora? Sí, se ven. Esto no le pasaba ni a Platón ni a Aristóteles, por eso no confiaba en la tecnología. Bueno, básicamente lo otro que quería decir es que hay un concepto clave que es el Sharp Power, que es el concepto en el cual en los años de la posguerra fría recientemente, así como las democracias se han expandido, los regímenes autoritarios han empezado a usar mecanismos
instituciones, incluso derechos de las democracias para difundir su propia narrativa y sus propios intereses, ¿no? Entonces, eso es un poco, voy a recapitular, tenemos 4 objetivos de la presentación, de la clase, y tenemos aproximadamente 4 fenómenos conceptos, que es un actor autocrático, perdón, que es la cooperación autocrática, que es el fenómeno liberal como una ideología thin, una ideología delgada, y cómo estas autocracias ahora en el mundo están cooperando para difundir sus narrativas, sus objetivos y desmontar el precario consenso democrático. Voy a usar una palabra acá que a los cubanos les asusta, una frase, pero estamos en un mundo donde no solo hay batallas de guerra militares o económicas, sino también hay batallas de ideas. Y últimamente las batallas de ideas se desprecian en terreno de la ciencia política, pero son a veces tan o más objetivas que las batallas materiales, por cuanto configuran los sentidos y los seres humanos, las personas somos animales simbólicos, animales comunicativos. Bueno, esto es un poco el frame, el contexto de la comprensión. Hasta ahora, Leonardo y colegas, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se escucha bien, se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Insisto, hoy vamos a tener un poco apretada la presentación, pero estoy más que a la orden para después quedar en contacto con algunos, al que le interese y compartir las ideas. Bueno, América Latina es el contexto. Es un contexto en el cual, bien, salvo el caso cubano, que ya sabemos que es una excepcionalidad, el resto de la región, incluso Haití, con su precariedad y ausencia de Estado, vivió transiciones a la democracia, pero no así consolidaciones de la democracia. Tan es así que Nicaragua, Venezuela, de manera muy clara, pero también más frecuentemente México y otros casos, estamos viviendo procesos de erosión democrática. En ese continente sobrevive un caso, que es el cubano, que es el principal actor y modelo de autocratización. No lo vamos a desarrollar hoy, pero no puedo dejar de mencionarlo porque muchas veces se desprecia en términos analíticos por la pequeñez del país, la escasez de recursos, sin entender que no estamos hablando de un potencial basado en un gran país como Rusia, China o Estados Unidos, sino en un gran aparato de difusión autoritaria que ha perdurado en el tiempo y que ha infiltrado las élites políticas y sociales de América Latina de manera insospechada. De esto hay varios libros recientes que podemos discutir después, algunos que hemos hecho en CAPAC y otros que se están haciendo en otras instituciones. Ahora, esta América Latina tiene otro contexto. Se ha producido un giro autoritario en el siglo XXI, que es más claro en el mal llamado campo progresista, ¿verdad? Que es el campo integrado por los partidos, gobiernos, movimientos de izquierda, en el cual no todo el campo progresista es un campo de izquierda democrática, pero dentro del campo progresista se ha formado un polo autoritario que es el que más ha perdurado. Yo creo que es el que más coopera entre sí, lo hace de manera más eficaz. Los 3 sospechosos habituales, los 3 casos lamentables de Cuba, Nicaragua y Venezuela son emblemáticos, pero también estos regímenes cooperan con, no regímenes autoritarios, pero sí con gobiernos populistas, como el caso mexicano, y entre todos se avanza la agenda liberal. Ojo, antes que alguien me lo diga, también existe un fenómeno creciente autoritario en las derechas, pero eso, digamos, no tiene todavía la articulación, la perdurabilidad y la influencia de las izquierdas. Y otro elemento importante que tiene que ver con la naturaleza de quienes estamos acá, es decir, este giro autoritario no es tratado de manera simétrica en el campo intelectual, en el campo académico, en el campo artístico-cultural. ¿Por qué? Ustedes lo saben mejor que yo. Porque el campo artístico, académico, cultural tiene una sobrerepresentación de las izquierdas. Entonces, no es, salvo casos muy extremos, la represión nicaragüense del año 2018, la situación actual en Venezuela, que parecería que incluso algunos aliados como Petro Lula se tienen que pronunciar de manera más o menos satisfactoria, pero en general no se quiere hablar del bandido del campo propio, ¿no? Y sin embargo, entonces la academia está sobre representada por un tipo de discurso, se habla, se investiga, se denuncia, me parece de manera muy correcta, el autoritarismo de la derecha. Hay una enorme profusión de libros sobre esto en los últimos 3 años, por ejemplo, en Claxo. Yo he llegado a contar más de 10. Sin embargo, no se dedica igual atención al fenómeno en aquella parte del campo político ideológico que de hecho tiene el fenómeno en estado más desarrollado, que es la izquierda. Bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? Y lo que quiero ahora es avanzar de alguna manera a un ejemplo, que es el caso de la cooperación entre Rusia y Venezuela, para que se entienda bien cómo, primeramente, los actores autoritarios cooperan entre sí, segundo, cómo cooperan no solo en la represión, no solo en la economía, no solo para evadir sanciones, sino también
para difundir su propaganda. Y tercero, cómo ese terreno de las ideas, de la propaganda, es un terreno clave para no solo nuestra comprensión, sino nuestro accionar. Son dos casos los que vamos a ver aquí. Rusia es una potencia mediana por recursos tradicionales, por economía, por población. Pensemos que tiene la economía de Italia y la población de México, o sea, no es una superpotencia, no es la URSS. Sin embargo, tiene otros recursos que sí lo habilitan como una potencia global. Tiene asiento en el Consejo de Seguridad, tiene armas nucleares, tiene una gran red diplomática e inteligencia, etc. Por otro lado, es una potencia que tiene objetivos de influencia global, tanto a partir de la expansión militar directa, le ha tocado a los ucranianos, como a través del espionaje y la desinformación, ¿no? Y Venezuela es básicamente la expresión de una crisis multidimensional, tanto nacional, del país como tal, como regional y global de la democracia. Un elemento importante, y esto a los que hacen política comparada les va a gustar, es que los dos casos vivieron procesos de autocratización paralela, incluso en el tiempo. Acá vemos la gráfica, ¿verdad?, de Videm, del medidor de democracia de la Universidad de Göteborg, Videm, y vemos cómo desde finales de los 90 y muy marcadamente en los 2000, tanto Moscú como Caracas vivieron procesos paralelos de autocratización, casi calcados en tiempo, pero además con rasgos parecidos. Los dos construyeron regímenes personalistas, los dos tuvieron presidentes autócratas como Putin, Chávez y Maduro. Los dos tuvieron una eliminación gradual de instituciones, actores democráticos, partidos de la oposición, medios de comunicación, sociedad civil. Y los dos erigieron su poder económico sobre una economía patrimonialista, es decir, con apoderamiento privado de la riqueza pública, rentismo petrolero y presencia estatal. Ahora, entre estos dos actores, voy a requerir en breve un vaso de agua porque si no, no voy a poder seguir hablando. Por favor, ¿me puede pasar un vaso de agua? Entre estos actores hay, por un lado, una gran sinergia geopolítica. Venezuela es la puerta de entrada al mercado regional y latinoamericano, incluidos los medios de comunicación. Y por otro lado, Rusia busca en Venezuela un aliado que haga una especie de contrapeso en el llamado patio trasero de Estados Unidos. Pero vuelvo sobre esto. Entre ambos hay una sinergia ideológica. Es decir, no es solamente cooperación pragmática, no es solamente cooperación militar, de seguridad, económica, antisanciones. Hay una sinergia ideológica que la gran paradoja es que reúne a un régimen que se llama a sí mismo socialista bolivariano, como el venezolano, pero también con un régimen conservador nacionalista como el ruso. Entonces, esta flexibilidad de esta ideología, de este modelo liberal, permite pues estos matrimonios por conveniencias que tienen en común tanto la cooperación pragmática para enfrentar al enemigo común, que son las democracias a nivel global, como también una dimensión normativa, axiológica, ideológica, opuesta a la democracia liberal. Aquí voy a empezar a poner un poquito de picante sobre la herida. Yo creo que ustedes saben bien todo esto, lo han vivido, lo han visto. Por favor, confírmeme si se ve bien la diapositiva. Sí, Armando, sí. Buenísimo, vamos allá, un momentito. Bueno, la Academia Latinoamericana y los espacios mediáticos latinoamericanos y la opinión pública latinoamericana es diversa. Hay diferentes preferencias normativas, pero en todas las franjas poblacionales, incluida la academia, productora de ideas, símbolos y sentidos, hay un compromiso defectuoso con la democracia liberal. Esto es un fenómeno global también, ¿no? Se está dando en el llamado norte global, pero en América Latina la caída de los últimos años ha sido acusada. Así, no hay región del mundo donde la erosión democrática en los últimos años ha sido tan pronunciada como América Latina. Esto es empíricamente verificable, no la hay. Donde se han reducido las preferencias normativas por la democracia en la población, donde ha caído el desempeño institucional, en fin. Entonces, las y los cubanos estamos viviendo para el periodo reciente en el cual se han producido los mayores episodios de rebeldía contra el autoritarismo, estamos viviendo la peor región del mundo posible. O sea, ojo, la peor región del mundo en términos de caída de la preferencia de la democracia, no es la peor región del mundo en términos absolutos. Asia y África están, y el Medio Oriente peor. Solo está mejor Europa y América del Norte, pero aún así es la región que va más rápido en la erosión democrática. En esta región existen derechas e izquierdas radicales, solo que la izquierda radical, y entiendo izquierda iliberal, antisistema, desleal con la democracia liberal, o por lo menos tramposa respecto a ella, posee una mayor capacidad de influencia en las instituciones académicas, en los debates públicos
y en la producción editorial. Y esta izquierda radical, tanto en movimientos como en gobiernos, mejoró su condición durante la llamada marea rosa, los dos ciclos progresistas, primero la ola rosa y después la marea rosa, o sea, desde 1999 con Chávez hasta el 2010 aproximadamente, y después se habla de una nueva ola del 2019-20 hasta la fecha. En este seno, en esta izquierda radical que auspicia esta cooperación con el autoritarismo ruso, por ejemplo, y que consume Russia Today, y que consume Sputnik Mundo, etcétera, hay una enorme hegemonía ideológica de ciertas izquierdas marxistas, populistas, postcoloniales, que son marcadamente antiliberales y antipluralistas, marcadamente, ¿no? Eso lo podemos ver después. Por ejemplo, aquí lo que voy a mencionar ahora como ejemplo de esto que es, de estas tendencias que he señalado, es un estudio que hicimos, ya puse el proceso, pero ya lo terminamos, publicado en español y en inglés, donde a partir del análisis de casi 100 noticias y artículos de opinión de intelectuales públicos y periodistas en 4 medios, 2 rusos y 2 venezolanos, junto con declaraciones de organizaciones académicas cercanas a los dos polos, Claxo en el caso latinoamericano y el Club Valdai en Rusia, como analizando análisis de contenido del discurso de estas noticias, artículos de opinión y declaraciones institucionales, se percibía una confluencia liberal en las narrativas de estos medios para cubrir un evento común en un mismo periodo de tiempo. Es decir, la crisis en torno a Venezuela, lo que hicimos fue ver, bueno, cómo 2 medios rusos de la órbita oficial, 2 medios venezolanos de la órbita oficial, más 2 organizaciones, una rusa y una venezolana, que reúnen académicos y expertos, reflejan la crisis venezolana, sus características, sus magnitudes, sus impactos, sus responsables. Junto con esto hicimos, por un lado, entrevistas con una serie de expertos, tanto rusos como venezolanos. Esto hubiera sido un poco más difícil por los cambios en la academia rusa y la creciente cerrazón y exilio. Y también logramos hacer observación participante en 2 foros de estas instancias, ¿no? De estas instancias académicas. ¿Qué resultados arrojó esto en el ámbito mediático? Bueno, un consenso creciente entre estos espacios y portavoces en que en Venezuela hay una verdadera democracia, una democracia otra, popular, soberana. Bueno, Alas y los cubanos todavía recordamos aquella frase de democracia de partido único que dijo la Mogherini, infausta frase. Por supuesto, la cobertura de estas noticias y de estos posicionamientos retratan siempre negativamente al imperialismo estadounidense como causante de la crisis, pero también a entidades como la OEA, la ONU, la Unión Europea. Me comenta que la crisis no es más que una excusa para la intervención extranjera, un fenómeno. Incluso Lula, que ha tenido ciertas rectificaciones recientes, llegó a decir hace poco que había una narrativa instalada sobre la crisis venezolana y que él invitaba a Maduro a que trabajara para cambiar la narrativa, ¿no? Como si millones de venezolanos exiliados fueran palabras en una narrativa, como si los presos políticos, la supresión de partidos fueran elementos absolutamente simbólicos, que claro, que tiene una dimensión simbólica, justamente ideológica, comunicacional, pero no es simbólico el fenómeno, ¿no? Y lo más socorrido es que las sanciones causaron la crisis. Esto históricamente se cae. La crisis anticipó con mucho las sanciones fueron paulatinas, nunca fueron totales, pero un poco como el debate que tenemos que lidiar los cubanos con el bloqueo. Bueno, se señala que las sanciones son causa de la crisis, causa en el tiempo y además causa como factor que las provoca, ¿no? Pero si nosotros viajamos al mundo académico, oh sorpresa, tenemos que hay posturas académicas muy parecidas al ámbito político, ¿no? Responsabilidad de la crisis asigna cuando más por igual al gobierno de Maduro o a la oposición, o solo a la oposición. Se minimizan las críticas a los derechos humanos violados, al retroceso democrático y a la situación humanitaria. Y esto se va repitiendo una y otra vez en los foros, en los intelectuales influyentes, en los artículos de opinión. Y esto es congruente con las narrativas de los medios rusos. Es decir, usted puede encontrar opinadores latinoamericanos publicando en Telesur y en Russia Today con las mismas palabras, a veces incluso más que opinadores rusos refiriéndose a América Latina. Por lo menos en el periodo este que estudié, incluso las opiniones de los opinadores rusos, estoy hablando de opinadores rusos oficiales, trataban incluso de dar cierta pátina de representatividad. De vez en cuando admitían factores de la crisis política, invitaban a un experto crítico,
cosas que no pasaban en América Latina en estos espacios y medios, ¿no? Paradójicamente, en el caso de Claxo, la mayor red, y llamo la atención sobre esto, de investigación de ciencias sociales de América Latina, donde no solo se envía latinoamericanos, sino también europeos y norteamericanos, ¿no? Y por tanto, la mayor concentración de académicas y académicos de América Latina, no la concentración misma, hay personas muy respetables que hacen vida allí, incluso muchos se han alejado, pero su directiva de manera sistemática avala, amplifica y legitima las plataformas de la narrativa autoritaria. Esto en el caso de la crisis venezolana. Si hacemos un estudio similar sobre la invasión de Ucrania, vemos cómo también estas plataformas, personas, grupos, legitiman y difunden el discurso ruso de la invasión, ¿no? Bueno, y esto después toma fuerza cuando vemos que hay conexiones tanto de esta academia con espacios políticos como el Foro de Sao Paulo y Claxo, como también entre las dos academias autoritarias, ¿no? La directiva de Claxo, insisto, no es Claxo misma, sino su directiva, organizando foros con la Academia de Ciencias de Rusia y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que eso está muy bajo, estaba, y ahora más todavía, bajo la órbita, el control del MINREX ruso. Yo publiqué hace cuestión de meses un artículo sobre un foro de América Latina, de Iberoamérica, que se organiza en San Petersburgo, que ha sido crecientemente jalado a la oficialidad rusa. Antes era un poco más plural, ha sido jalado, han sido suprimidos términos, no se puede hablar de la invasión de Ucrania, hay que decir operación militar especial, es inaugurado por Sergei Lavrov, el canciller, etcétera, etcétera, y como parte de la Academia Latinoamericana, por muchas razones que no vamos a desarrollar ahora, ingenuidad, compromiso autoritario, turismo académico, pues participa en estos espacios, ¿no? En aras de ir concluyendo y abrir un diálogo, yo quiero comentar varios elementos acá. Primero, cuando hablamos de la cooperación autocrática en este mundo globalizado, tenemos que hablar de actores que cooperan, no es en abstracto, actores que cooperan, regiones donde cooperan y objetivos para los que cooperan. Por ejemplo, en América Latina la presencia de Rusia, sumada al rol que ha tenido siempre Cuba y la creciente influencia de China, está afectando la democracia regional y hay sinergia entre estos actores. Esta cooperación no es solo en términos militares, no es solo en términos financieros, no solo en términos económicos, también es una confluencia de valores y de posiciones opuestas a la defensa de la democracia. Y paradójicamente eso se está reproduciendo al interior de la academia latinoamericana, de organizaciones académicas y de fuerzas y organizaciones supuestamente para pensar la democracia, ¿no? En el caso de América Latina, este escenario también hay elementos que dan ventajas comparativas. El antiimperialismo, que en América Latina es antiamericanismo, los déficits de compromiso con la democracia liberal, que en América Latina han existido antes con un ropaje conservador en el siglo XIX, después en el siglo XX con derecha e izquierda autoritaria y ahora más izquierda autoritaria, facilitan este elemento. Ahora, ¿cómo responder? Yo creo que esto puede abrirnos el debate muy bien. ¿Cómo estamos haciendo? Como estamos haciendo, sobre todo voy a recordar la frase de Havel, desde el poder de los sin poder. Identificar activistas, funcionarios, académicos que estén identificados, que pensemos igual, que defendamos ciertos valores democráticos y formar redes de análisis y de compromiso cívico, solidaridad democrática, para, primero en el plano de las ideas, contrarrestar estas narrativas. Yo, por ejemplo, tanto lo que está haciendo Instar en el plano de la educación cívica, como en el plano de lo que hace el Observatorio de Libertad Académica para monitorear libertad académica en Cuba, pero también con ecos hacia América Latina, y lo que ha hecho nuestra propia organización, Gobierno Análisis Político, apunta a eso, ¿no? Hay otras organizaciones como Aula Abierta en América Latina, con un trabajo muy destacado en ese sentido. Una vez que nos identifiquemos, una vez que sepamos quiénes somos, reanudar la participación coordinada y activa en las instituciones regionales. Nosotros podemos irnos ahí, que a veces no queda más remedio que irse o nos corren, pero hay que tratar de reanudar la participación en esas instancias, pues para dar la pelea mientras se pueda dar, ¿no? LASA, por ejemplo, ha sido emblemática en este sentido. Latin American Study Association siempre fue un coto bastante copado por la oficialidad cubana. Sin embargo, en los últimos años LASA ha logrado, se ha pronunciado su membresía y su directiva en denuncia, por ejemplo, a actos de represión contra la intelectualidad crítica en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, sobre todo Cuba, que era el tabú, ¿no? Y eso es importante. Ahora, por otro lado, también hay que presionar a las fundaciones e instituciones europeas y estadounidenses que están apoyando a la academia liberal en América Latina. Se sorprenderían si saben cuánto dinero llega de fundaciones norteamericanas o europeas, incluso la ayuda a cooperación para el desarrollo,
para centros estos como Claxo u otros centros de Estados Unidos y Europa que tienen una agenda abiertamente iliberal. Y para esto hay que ir al espacio público, hay que ir a los medios, hay que ir a los espacios académicos y dar esta pelea. Yo quiero terminar con esta frase de Camus y esta otra frase de Havel. Camus dice: recuerda que la tiranía totalitaria no se construye sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas. Y Havel, en un sentido más vinculado a la acción, dice que la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien. No, las cosas no siempre salen bien, sino la certeza de que algo tiene sentido de hacerse independientemente de cómo resulte. Entonces, yo quiero estos elementos dejarlos por acá y bueno, empezar a discutir nosotros, ¿verdad? Los elementos bueno, que... Sí. Entonces, bueno, cierro voy entonces la a... transmisión. Agradecerte públicamente, Armando, que hayas estado hoy con nosotros. Y bueno, lo esperamos dentro de 15 días con el último encuentro del ciclo de autocratización en América Latina. Muy buenas tardes a quienes nos han seguido, que tengan buena tarde. A quienes nos han seguido desde América Latina y que tengan un buen descanso ya quienes están próximos a la hora de dormir aquí en Europa.